El credo de los apóstoles, que empezamos con la persona de Jesucristo, y hoy nos toca hablar un poco sobre el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, dice el credo de los apóstoles. Todos vivimos la experiencia de ser hijo o hija, ¿no? Por haber nacido biológicamente de un padre y de una madre. Es una experiencia, digamos, universal, ¿no? Nos pasa a todos. Muchos también han vivido esa experiencia al ser cuidado y amado por personas que no han sido sus progenitores, de los que se consideran verdaderamente hijos e hijas. En general, la filiación es una experiencia que nos protege, ¿no? Y que nos define en muchos sentidos de la vida. Sentirse hijo, sentirse hija, es sentirse amado y cuidado a lo largo de toda la vida y luego poder retribuir cuidando y amando a sus propios padres y a sus futuros hijos e hijas, ¿no? Hoy también en muchos lugares del mundo hay una idea general de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, ¿no? Da igual quiénes seamos, pero todos somos hijos de Dios. Y esto era más común en la antigüedad, cuando muchos eran llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces el mundo estaba lleno de hombres considerados dioses o semidioses, héroes nacidos de relaciones mantenidas entre dioses y mortales. Esos hijos de Dios o de esos dioses eran en muchos casos también adorados por considerarse que manifestaban algo de divinidad. También a los reyes en esa época antigua, en muchas culturas, no en todas, no se les consideraban hijos de diferentes dioses y debían ser adorados por sus súbditos a lo largo de toda su vida. Incluso en el Nuevo Testamento se ve resquicios de esa costumbre, que es una costumbre pagana, antigua, cuando por ejemplo en Hechos capítulo 12, versículo 21 y 22, dice que el día señalado Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo y la gente gritaba: es la voz de un Dios, no de un hombre, ¿no? O sea, le atribuían a Herodes ese carácter de divinidad, ¿no? De ser un Dios. O en Hechos 14, cuando a Barnabé lo llamaban Zeus, y a Pablo Hermes, porque Pablo era quien dirigía la palabra. Y el sacerdote de Zeus, nos dice el texto, que era el dios cuyo templo estaba en las afueras de esa ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles a Pablo y Bernabé sacrificios, como si fueran de hecho la encarnación de Zeus y de Hermes, ¿no? Pero llegamos al credo de los apóstoles, todo eso cambia, ¿no? Todo eso cambia. Un credo que nos presenta la filiación de Jesucristo de forma muy clara, con esa afirmación: creo en Jesucristo, su Hijo unigénito. Jesucristo, por tanto, es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y si Cristo es el Hijo unigénito de Dios, ¿por qué nosotros nos consideramos también hijos de Dios, no? La verdad es que Cristo es el Hijo eterno de Dios, y en ese sentido es unigénito. Es el único Hijo eterno de Dios, mientras que nosotros lo somos por la gracia de Cristo que nos alcanzó, y por tanto fuimos adoptados como hijos de Dios. Esa afirmación del credo nos abre la puerta para comprender un poco mejor la doctrina de la filiación divina de Jesucristo. Y vamos a ello. Primero de todo, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Tenemos que comprender un poco mejor esa dimensión de la eternidad de la filiación de Cristo. Al estudiar la unipersonalidad de Cristo, compuesta por sus dos naturalezas, y con eso estamos volviendo a la semana pasada, ¿no? Una única persona con dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina. Cuando estudiamos ese tema, aprendemos que Jesús
es el Hijo eterno de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta nos trae esas conocidas palabras de todos nosotros que dicen que nos ha nacido un niño, se nos ha conferido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y le serán dados estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y Juan el apóstol nos afirma claramente también en el primer versículo de su evangelio, ¿no? Juan 1:1, diciendo que en el principio ya existía el verbo, el logos, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por verbo, claro, se refiere a Jesús. Lo que se nos torna más fácil es comprender esa verdad bíblica cuando la vemos en las páginas de la Biblia. Entender que Jesús, como el Hijo unigénito de Dios, es su Hijo eterno, es su Hijo eterno. Lo que de hecho se nos hace un poco más difícil para comprender esa verdad es el hecho de que vemos la filiación y la paternidad o maternidad como teniendo siempre un principio, ¿no? Por ejemplo, soy padre o madre desde el momento que tengo un hijo, y soy hijo desde el momento en que tengo un padre y una madre. O sea, que ambos somos lo que somos solo en relación con el otro, ¿no? Soy padre porque el otro es hijo, soy hijo porque el otro es mi padre o mi madre, ¿no? Entonces, somos lo que somos únicamente en relación con el otro. Pero además también usamos la idea de hijo de una forma figurada, ¿no? Figurativa, que puede ser positiva o negativa para referirnos a las características de una persona, como por ejemplo a Jacob y a Juan los llamaban hijos del trueno. Eso lo tenemos en Marcos capítulo 3, 17, hijos del trueno. O sea, se usa la palabra hijo para intentar determinar alguna característica de la personalidad de Jacobo y de Juan. A José lo llamaban Bernabé, que significa hijo de la consolación, ¿no? Hechos capítulo 4, 36. Y Pablo nos llama a nosotros hijos de la luz, ¿no? Hijos de la luz en Efesios capítulo 5, versículo 8. Pero cuando hablamos de la eternidad del Hijo de Dios, de Jesús, también nos referimos a su eternidad como Hijo de Dios. No es eterno simplemente porque es Él, sino que es eterno también porque es Hijo de Dios. La filiación, la relación filial entre Dios Hijo y Dios Padre es una relación eterna. Eterna. Siempre ha sido así, eternamente hablando, ¿no? No ha sido forjada en un determinado momento de la historia. No es porque Jesús nació por obra del Espíritu en este mundo que desde entonces se le considera Hijo de Dios. No, Jesús es Hijo de Dios desde toda la eternidad, desde siempre. No hubo en la eternidad un momento específico en que el Hijo no hubiese sido Hijo y en que vino a ser Hijo después de un determinado evento, ¿no? Tampoco hubo un momento en la eternidad en que el Padre, que antes no era Padre, vino a ser Padre. No, en la teología y en la palabra de Dios se dice que Dios Hijo es eternamente generado por el Padre, ¿no? Una generación eterna, permanente. Así que es eternamente Hijo. Y eso le da un carácter bastante profundo a la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Como personas del mismo ser, del mismo Dios, ¿no? Y también la comunicación y el amor entre ambos. Pues la totalidad de ese asunto nos escapa a nuestra comprensión e incluso reconocemos que los términos y comparaciones que hacemos
con tanto de comprender este tema, son también fallos, son insuficientes, no alcanzamos a comprenderlo de forma plena. Sin embargo, lo que aprendemos en la palabra de Dios, en la Biblia, acerca del Hijo, es que Él es tan eterno como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 1:18 dice, el Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, ¿no? Y también en capítulo 17 de Juan, versículo 5, donde leemos que, y ahora Padre, es una oración de Cristo, ¿no? Y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Antes del mundo existir, Cristo ya tenía y disfrutaba esa gloria con su Padre. Además, no podemos olvidarnos de que la primogenitura también significa prioridad, significa supremacía, honra, significa herencia. Como cuando Dios anunció a Faraón que Israel es mi primogénito. Si os acordáis, ¿no? Éxodo capítulo 4, 22, ¿no? Dios le dijo a Israel por medio de Moisés, a Faraón, que Israel es mi primogénito. O cuando afirma el Salmo 89, 27, que yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Así que al hablar de la primogenitura de Jesucristo, la Biblia no se refiere a su supuesta creación, se refiere más bien a su honra divina. Es el Hijo eterno de Dios. Y al estar en Cristo, por fe en la justificación, por fe en Cristo, también nosotros somos llamados primogénitos de Dios, porque alcanzamos la primogenitura en Cristo. En Cristo heredamos ese estatus de primogenitura. Nos convertimos en iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Son palabras de Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Y hemos sido unidos a una familia de primogénitos. Somos todos primogénitos del mismo Padre por medio de la gracia de su Hijo unigénito, eternamente unigénito, que es Cristo, ¿no? Una familia de primogénitos en la que Cristo es el más grande y eterno de todos los hermanos, ¿no? Hebreos capítulo 1, vemos eso. Siendo Cristo modelo de primogenitura a todos nosotros que fuimos predestinados a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, 29. Pero en segundo lugar, podemos hablar un poco de la relación entre el Hijo y el Padre. La relación entre el Hijo y el Padre es un tema importante, y es importante tener o llevar en cuenta que para los judíos, en el periodo del Antiguo Testamento, aunque tuviesen palabras en su vocabulario para Padre, tenían la palabra Padre, la verdad es que no se encontró, y eso es muy interesante, en el judaísmo no se encontró el uso extendido, se encuentra 3 o 4 usos, pero no un uso extendido de la palabra Padre para Dios. Los judíos no consideraban a Dios su Padre. Litúrgicamente, en las ceremonias, algunas veces podían dirigirse a Dios como Padre usando una palabra más solemne, más respetuosa, ¿no? Como el Señor mi Padre o algo así, pero jamás emplearía el sentido familiar de la palabra Padre o de la palabra Papá. Los judíos, para con Dios, no había esa relación de padre-hijo, ¿no? Llamar a Dios Padre o Papá le sonaría algo totalmente irrespetuoso. Agustín del siglo IV, ¿no? San Agustín llegó a decir que quien quiera
que lea la Sagrada Escritura encontrará extensas y variadas alabanzas. Sin embargo, en ninguna parte encontrará precepto ordenado al pueblo de Israel que se dirigiera a Dios como Padre o que lo invocara como Padre nuestro. Eso es muy interesante. Agustín ha dado en el clavo cuando, analizando el Antiguo Testamento, las costumbres religiosas de los judíos y sus ceremonias y su culto, observa que no hay ningún precepto en el Antiguo Testamento que obligue a los judíos a llamar a Dios su Padre. No hay. Así pues, lo sorprendente para los judíos ha sido que Cristo se refería al Padre, a Dios como su Padre, de una manera jamás vista y jamás practicada por ellos, ¿no? Cuando Cristo empieza a caminar entre ellos y se acercan personas que se transforman en sus discípulos, pues Jesús en sus oraciones, en su diálogo, en sus enseñanzas, siempre se refería a Dios como su Padre, en medio a una comunidad de judíos que a ellos eso les sonaría algo totalmente irrespetuoso. ¿Cómo llamar a Dios Padre? ¿No? ¿Cómo llamar a Dios Padre? Pues eso que para nosotros parece que ya es bastante más común, ¿no? Que para los judíos considerar a Dios nuestro Padre, pero lo que quiero que os imaginéis es el impacto que causó entre los judíos, incluso entre los primeros discípulos que eran judíos, el hecho de que Cristo se refería a Dios como Padre. En sus oraciones Jesús revela su relación íntima y especial con su Padre y usa la palabra aramea. El arameo era el idioma que hablaban los judíos en los días de Jesús. Ya no hablaban más hebreo, ¿no? Hebreos son los escribas y religiosos más superiores que manejaban el idioma para leer las escrituras, pero el pueblo manejaba un idioma que era muy parecido al hebreo, que se llamaba arameo. Y en arameo, pues Jesús al orar usaba la palabra Abba, es una palabra aramea que significa papá, ¿no? Y era una palabra que Jesús tomó de la forma como los niños se referían a sus padres, ¿no? Los niños llaman a papá, papá, ¿no? Y también en esa época era papá, claro, no la palabra papá, sino la palabra Abba, que significa exactamente lo mismo. El Talmud, no sé si os suena, el Talmud es parte de la literatura del judaísmo, es un libro de la literatura del judaísmo. En el Talmud dice que cuando el niño degusta el trigo, o sea, cuando ya es destetado, aprende a decir Abba e Imma, papá y mamá, Abba, Imma. Y con el tiempo, sigue el Talmud diciendo que con el tiempo ya de jóvenes y adultos siguen usando esa palabra para expresar su relación con sus padres, ¿no? Pero Abba era tan familiar y era tan íntimo que ningún judío se atrevía a usarla para expresar su relación con Dios. Jamás un judío lo haría. Y al hacerlo Jesús, eso impactó de tal manera a los discípulos que ellos no tradujeron la expresión al griego al escribir el Nuevo Testamento. Eso es muy curioso, ¿no? Es como uno que crece diciendo papá, y para uno la palabra daddy, en inglés por ejemplo, no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo significado, ¿no? Porque desde que éramos un bebé, la palabra papá o mamá fue la palabra que se quedó en nuestros corazones. Así que para los primeros discípulos que escribieron las páginas del Nuevo Testamento,
les era imposible traducir Abba al término griego para papá, porque no tenía la misma fuerza, el mismo sentimiento, el mismo significado. Y eso nos da una idea de la profundidad de la palabra Papa en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso creo que es impresionante el uso que hace Cristo de esa palabra Abba o papá en sus oraciones. Con excepción, creo, de Mateo 27:46, que Jesús cuando ora dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, usa la palabra Dios, ¿no? Elí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es la oración que la verdad sigue la forma litúrgica del Salmo 22, versículo 1, ¿no? Cristo en ese momento no estaba simplemente orando, estaba recitando una oración del Salmo 22. Así que en absolutamente todas las otras oraciones, todas las demás, Jesús se dirige a Dios como su Abba, como su papá. Jesús se dirige a Dios como un niño pequeño a su papá, con la misma simplicidad, confianza, con la misma intimidad. Consideraba esa forma infantil de hablar como la expresión de un conocimiento único y profundo de Dios que recibía directamente del Padre y de sus propios poderes como hijo, ¿no? De sus propios poderes como hijo. Eso significa que Jesucristo tenía la plena conciencia de ser de modo único y singular el Hijo de Dios, su primogénito eterno. Mi Padre, dijo Cristo, me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mateo capítulo 11, 27, ¿no? También dice Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Lo que para sus primeros discípulos y oyentes judíos fue algo bastante novedoso, para él, para Cristo, ha sido una expresión de su propia relación eterna con el Padre, con Dios Padre. Ha sido, por tanto, el testimonio público de lo que ha vivido Cristo eternamente con el Padre. Pero el número 3, y vamos con el último tema que tenía para hoy, son los aspectos de la filiación y de la primogenitura divina de Jesucristo, ¿no? Los aspectos de la filiación y de la primogenitura divina de Cristo. Hay algunos aspectos principales del hecho de ser Cristo el Hijo unigénito del Padre, y son aspectos que nos ayudan a conocerle mejor, a relacionarnos mejor con Él. Quería mencionar algunos. El primero aspecto que quiero mencionar es la igualdad esencial entre el Padre y el Hijo. Son esencialmente iguales. En esencia son el mismo, ¿no? Son igualmente eternos, por ejemplo, ¿no? Cuando dice Cristo, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Son dos textos del Evangelio de Juan, ¿no? Son igualmente eternos, pero son iguales también en honor y en gloria. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él, al Padre. El que se niega a honrar al Hijo no honrará al Padre que lo envió. Son también iguales en esencia, en poder creador y en poder redentor. Padre e Hijo son iguales como creadores
y como salvadores. Por medio de Él, dice Juan capítulo 1:3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y el capítulo 5 dice, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes le complacen. Y son igualmente iguales en existencia. En su autoexistencia son iguales, absolutamente iguales, ¿no? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Ese primer aspecto me parece bastante fundamental porque nos ayuda a entender que hay una igualdad en la esencia, en el ser del Padre y del Hijo. Son iguales, como personas son iguales. Un segundo aspecto es el poder del Hijo. El Hijo tiene poder sobre la naturaleza, un poder total sobre la naturaleza. Tomó 5 panes, tomó 2 pescados, los bendijo, los partió y todos comieron, y estamos hablando de 5,000 personas más o menos, todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron 12 canastas llenas. O sea, tiene poder sobre la naturaleza, ¿no? Y tiene poder sobre Satanás. A veces pensamos que no, pensamos que Satanás está suelto haciendo de las suyas, pero no, Satanás está bajo el poder de Cristo, ¿no? Algunos versículos, un versículo que podemos leer en cuanto a eso, dice que los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso Jesús, ¿no? Así que les dio permiso Jesús. O sea, ellos no se pueden mover a su antojo porque están bajo el poder de Cristo, del Hijo de Dios. Y tiene también poder sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte. Juan dice, la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Palabras de Jesús que fueron aquí anotadas por el apóstol Juan. Tiene poder Cristo para libertarnos definitivamente del pecado. El pecado que nos esclavizaba ya no es más el pecado que ejerce ese yugo eterno sobre nosotros, porque dice en el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres, ¿no? Pero hay un tercer aspecto de la filiación divina de Cristo, que es su relación con el pueblo de Dios, con la iglesia, y eso ahora tiene que ver con nosotros, ¿no? Sería una manera de buscar unir todo lo que hemos comentado y aplicarlo a nosotros, ¿no? La relación del Hijo divino y eterno de Cristo, unigénito, con su pueblo, con la iglesia. Pues este aspecto de relación con nosotros nos lleva a 2 dimensiones. La primera es nuestra relación con el Hijo unigénito de Dios. Tenemos una relación con Él, ¿a que sí? Sí, claro que sí. Todo lo que recibimos es por medio del Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿No? Tenemos esas bendiciones en todas las áreas, todas las dimensiones de la vida, porque tenemos una relación con Cristo. También Efesios capítulo 1, versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
Entonces, además, Él nos llama a mantener con Él una profunda comunión, ¿no? No estamos libres de mantener con Él una relación profunda. He sido crucificado con Cristo, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En esa relación con el Hijo de Dios recibimos a su propio Espíritu, al Consolador, ¿no? Al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en nombre de Cristo y nos enseñará todas las cosas, y ya nos está enseñando todas las cosas, y nos hace recordar todo lo que Él nos ha dicho. Juan 14:26. O sea, en esa relación vivimos en el reino del Hijo de Dios, en el reino del Hijo de Dios, porque Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien tenemos el perdón de los pecados. Pablo a los Colosenses capítulo 1, 13 y 14. Pero además de esa relación personal que mantenemos con el Hijo de Dios, también debemos hablar de nuestras actitudes, y esa sería la segunda de las dos dimensiones. Nuestras actitudes para con Él, cómo nos comportamos, ¿no? Cómo nos portamos ante Él. Pero en cuanto a eso, la actitud primera que tenemos que mantener es sin duda una actitud de adoración. Adoración al Hijo de Dios. Como cuando Jesús caminó sobre el agua y los que estaban en la barca lo adoraron y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, cuando hizo ese milagro de andar sobre las aguas, la adoración no es: vaya, qué bonito, qué truco, no, lo reconocieron como, no tanto como el poderoso, sino que lo reconocieron como el Hijo de Dios. O sea, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que se niega a honrar al Hijo, tampoco honra al Padre que lo envió. Por eso honrar y adorar a Cristo es mucho más que un sentimiento de bienestar personal, que lo disfrutamos si, por ejemplo, si cantamos con el alma algunas canciones. Es más, es una actitud que asumimos de reconocer la grandeza de Dios y la grandeza de su Hijo unigénito, y que humildemente nos lleva a colocarnos sumisos ante Él y ante sus eternos propósitos. Pero una segunda actitud para con el unigénito Hijo de Dios es la de creer en Él, como dijo el credo de los apóstoles, ¿no? Creo en Jesucristo, ¿no? Creer en Él es expresar nuestra fe genuina en la persona de Cristo, confesar su nombre. Juan 3:16, que lo conocemos de memoria: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él. Por tanto, el creer en Él es central y fundamental en nuestras vidas. El que cree no se pierde, ¿no? Sino que tiene la vida eterna. Por tanto, la fe deja de ser vista como una expresión de sentimiento religioso humano y pasamos a verla como una actitud, como una respuesta concreta a la vida eterna que ha sido infundida en nuestro ser por el mismo Espíritu Santo. La fe nos permite colocarnos humildemente ante la palabra de Dios, con el fin de que al conocer mejor y más profundamente a Cristo cada día, nos remodelamos, ¿no? Nos adecuamos conforme a su santa voluntad, conforme a su palabra. Pero también una última actitud, una tercera actitud que podemos pensar es
servirle de manera consagrada, de manera entregada. Servimos a Cristo, ¿no? Es una actitud que tenemos que asumir, ¿no? Es un paso que tenemos que dar cada día, el paso de los siervos de Cristo. Incluso en los momentos en los que nos parece que tenemos más debilitada la fe o que nuestra vida no está de todo en orden, también es un momento de pasos de servicio a Cristo. En Efesios capítulo 4, versículos 11 a 13, el apóstol nos afirma que el propio Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, dice Pablo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo, y así servimos. Todos servimos con nuestros dones, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, servimos, porque todo eso nos ha sido dado por Cristo. Y esa actitud es una actitud concreta que debe renovarse a diario en nuestra experiencia de ser cristianos en este mundo. Servirnos unos a otros, y servimos a los hermanos y servimos a todas las demás personas. ¿Por qué? Porque conocemos al Hijo unigénito de Dios. No es porque nos entra ganas de servir. A veces no tenemos ganas de servir, ¿no? Yo muchas veces no tengo ganas de predicar, ¿no? Es verdad, pero es mi servicio, ¿no? Y lo hago con alegría, aunque a veces tengo que orar y pedir, Señor, dame fuerzas porque hoy tengo que predicar. Y me apetece estar viendo la tele, ¿no? Así somos todos nosotros, ¿no? Bueno, en conclusión, me gustaría que nos acordáramos siempre de que la filiación de Jesucristo es una unión única y especial que mantiene eternamente con el Padre. Eso es fundamental. Y que lo define como Dios mismo, que es. Es por eso por lo que Él ora el Padre Nuestro juntamente con sus discípulos, ¿no? Y nos enseña a cómo orar y relacionarnos con nuestro Padre Celestial, puesto que solo nos tornamos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el unigénito de Dios. Esta relación de fe y de vida que mantenemos con el Hijo de Dios es innegablemente un gran privilegio, una gran bendición, y a la vez es también una gran responsabilidad de una vida coherente y de actitudes de fe y de servicio. Bueno, que Dios nos bendiga, y la próxima semana seguimos con esa cristología del credo de los apóstoles.